Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a Dios. Otra vez reunidos a compartir la palabra de Dios. Qué rico que ustedes y nosotros saquemos un tiempo para alimentarnos espiritualmente. Los invito a que cerremos los ojos para hacer la oración inicial. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos en busca de ese alimento espiritual que necesitamos. Señor, venimos deseosos para que tú nos hables, nos muestres nuestra condición y que esta palabra que vamos a estudiar hoy sea ministrando la necesidad espiritual que tenemos. Clamamos que no sea palabra de hombre, que sea tú dirigiéndome para que todas las palabras que voy a decir o que vamos a decir sea para honrar la alabanza tuya. Te ponemos en tus manos la alabanza también. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para hacer la alabanza. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida en tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Oh, Jesús. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti,
43, versículos 10 y 11. El escritor ya había demostrado que Jesucristo es superior a todas las cosas. Y sabiendo eso, los hebreos debían depositar toda su confianza en Él, demostrar en su vida que dependían en Cristo. Aún en esas circunstancias tan difíciles que ellos están pasando en persecución, ya sabían ellos que Jesucristo era superior a todas las cosas y que ellos deberían demostrar la superioridad de Cristo en ellos y tenían que mostrar su confianza plena en Él. Y acá el escritor le dice a los hebreos: ya hemos visto muchos hombres de fe, cómo vivieron para Cristo, cómo ellos enfrentaron momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero en todas esas ellos permanecieron en fe y en obediencia, pero más que todo, que su vida testificó que ellos confiaban en Jesucristo o en Dios verdadero. Y acá el escritor
hace una comparación, que ellos estuvieran en una carrera. Los compara como esa creta que comienza a una carrera y obvio le hace algo muy importante. Una creta no puede ir a correr con un montón de maleta o con unas pesas. No, él le dice, el atleta que va a correr la carrera, primero que todo se tiene que capacitar, y ellos ya están capacitados para correr la carrera. Pero aún más toca dos puntos muy importantes en esta porción bíblica, que es despojarse. Y un atleta se tiene que despojar de cualquier peso que le impida o que le incomode para llevar la carrera. Y él está diciendo acá a los destinatarios, ustedes están en una carrera de la fe. No se sabe cuánto tiempo, pero ahora ya ustedes han sabido quién es Jesucristo, el supremo de todo. Ahora despójense de cualquier obstáculo, de cualquier cosa que le estorbe para llevar la carrera. Hace una comparación con una atleta. Y así es que ellos tenían que vivir, como en ese ejemplo, su vida cristiana. Pero muchos de nosotros admiramos a muchas personas importantes. Y aún muchos padres dicen, yo soy la imagen que mi hijo va a seguir. Sí, es válido, porque muchos papás dicen eso. Pero acá el escritor está diciendo, oye, ustedes tienen una imagen. Cuando un deportista está compitiendo en un deporte, llámese cualquiera, él en su mente tiene un objetivo, la meta, el trofeo, y tiene los ojos puestos en el trofeo, en llegar a la meta y esquivar todos los obstáculos para llegar a la meta. Y acá diciendo, oye, ustedes tienen que tener el mejor ejemplo, y lo tienen. Hemos visto personas que vivieron en fe, y vemos lo que la fe produjo en cada persona, que fue paciencia y obediencia. Pero ahora hay un supremo ejemplo, y ese es el título del estudio de hoy: Cristo, el supremo, el ejemplo supremo. Y ahí está, lo vamos a verlo en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Son 3 versículos que hoy vamos a estudiar, y lo vamos a ponérselo en las manos de Dios, y que Él sea hablándonos. Y vamos a verlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos con el versículo 1. ¿Quién me colabora? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor vuelve a tomar parte del capítulo 11, que dice, por tanto, vosotros también teniendo alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Y esa nube de testigos, muchos estudios han dicho que esos testigos son los personajes del capítulo 11, los hombres de fe. Y esa nube de testigos no es que estas personas de testigos estén observando lo que nosotros estamos haciendo allá del de arriba. No, esa nube de testigos es como decir, ustedes tienen un ejemplo, una nube de ejemplos, mírenla. ¿Sí me van a entender? Es como una metáfora. Entonces, es una metáfora. Entonces, que dice, sí, tenemos una nube de testigos que está alrededor de nosotros. O en pocas palabras, tenemos muchas personas que vivieron ese ejemplo y tenemos que vivirlo. Recuerden lo que, en pocas palabras, está diciendo, recuerden lo que estudiamos, lo que vimos. ¿Y qué vimos? Que había una nube de testigos alrededor. Algo muy interesante. Pero acá dice, punto, y en el versículo 1 ve, dice, despojámonos de todo peso, y despojémonos de todo peso del pecado que nos
¿nos qué? Asedia. Asedia es que nos está pendiente, nos está como cazando, ¿cierto? Que nos impide hacer lo que estos hombres hicieron. Hay pesos o pecados que nos asedian, que nos impiden hacer lo que estos hombres hicieron. ¿Cuáles hombres? Lo del capítulo 11, que estuvieron en fe. Aunque el escritor no menciona ningún pecado en específico, tal vez está refiriéndose al pecado de la incredulidad. Tal vez. ¿Por qué? Recordemos en el contexto que estamos, el problema de ello era que por la incredulidad muchos se están devolviendo al ¿qué? Judaísmo. Por la persecución y por todo lo que ellos están pasando, llega la incredulidad a su vida y eso lo hace que ellos vayan a otra vez al judaísmo. De pronto era la incredulidad, porque la incredulidad no le permitía a ellos correr realmente la carrera de la fe. No le permitía correr realmente o caminar esa carrera de la fe. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y muchas personas así, pero era una incredulidad justificada. ¿Y por qué justificada? ¿No ves, Salvador? Porque ellos estaban siendo perseguidos y ellos podían tener esa incredulidad válida. En todas maneras, incredulidad. Porque el escritor y ellos ya conocían que era Cristo. Es como decir hoy en día, lo que estamos viviendo, difícil. Y muchas personas angustian. Y uno dice, pues, que es falta de fe o incredulidad. Ya la persona, cada uno sabe. Pero acá, el pecado, pues, el pecado puede desviarnos, ¿cómo más? Obstaculizarnos, ponernos más lento para que nosotros avancemos. El pecado o el peso. Y acá hablo sobre un peso. Y el peso realmente, cualquier peso no es pecado. Pero sí nos puede estorbar. Acá el peso dice, despojémonos de todo peso. Y uno dice, ¿pero qué peso? Sí, el peso no es pecado. Acá realmente el peso no es pecado. Pero realmente nos estorba. Y nos impide que nosotros sigamos corriendo efectivamente la carrera que Él nos está diciendo que corremos. ¿Qué peso nos puede estorbar? Que no sea pecado. Y yo pensaba, pero ¿cuál peso? ¿Cuál peso? Ustedes pensemos, ¿qué peso que no sea pecado nos puede impedir que nosotros avancemos ligeramente? Un ejemplo, acá está haciendo el de una creta que está corriendo. El peso, muchos usan para entrenamiento unas pesas. El peso puede ser las pesas, pero que él se las pone y le impide avanzar y andar más rápido. ¿Qué peso podemos nosotros tener que nos impide avanzar? Acá el peso que muchos estudios dicen que el peso que ellos tenían era la incredulidad, un peso que lo impedía. Otros dicen que también eran las malas influencias, el contexto, ¿cómo yo? La sociedad, el ámbito social, eso lo impedía a ellos que avanzaran. Otros dicen que las amistades también impedían que ellos avanzaran. Otros dicen que la familia también impedía que ellos avanzaran. Hoy en día, ¿qué peso nos puede estar frenando para que nosotros no corramos la carrera de la fe? La pereza sí es pecado. Sí, algo que no sea pecado. Los malos hábitos, ¿como cuál? Pues el no ser organizado. No ser organizado. El ocuparse de muchas cosas. El ocuparse de muchas cosas. Las amistades. Déjame, las amistades. No todas amistades son malas. ¿Ah? ¿El que dirán? Sí, pues. También el que dirán. También la familia. Hoy en día la familia también lo frena a uno. Y eso son cosas que realmente los impiden a uno. Y ahora dice, despojémonos de qué? ¿De todo qué?
de todo pecado que nos asedia. Y cuando nos dice que nos asedia, que me fui acá, ahora sí me voy por aquí, que me perdí. Sí. Que nos dice que nos despojemos de cualquier pecado que nos asedia. ¿Qué pecado nos está asediando? ¿Qué pecado nos puede asediar? El que nos lleva a los malos deseos, a nuestra concupiscencia. Ojo, todos los pecados no nos asedian. Hay unos que nos asedian. ¿Y qué pecado lo está asediando a ustedes? El del mal deseo, el que lo lleva a usted. Un ejemplo, a mí no me puede asediar el pecado de la gula, porque soy organizado para comer. No, a mí no puede asediar ¿qué pecado? Otro pecado así que uno diga, son pecados sencillos. No, que no son sencillos, que para Para usted no lo para afectan. que no me afecta, ¿sí o no? Pero esos pecados lo asedian a uno, van a estar pendientes para que uno que en el momento preciso caiga. Pero acá hay pecados que pueden ser fácil de evitar. Muchos pecados pueden ser fácil de evitar. Un ejemplo, pues mirar películas X prohibidas. Pues hay muchas personas que eso no le llama la atención y lo puede evitarlo. Pero hay otros pecados que lo llaman a uno. Un pecado, aquella persona que fue infiel. Oye, ese pecado va a asediarlo y lo va a tratar de buscar. Y eso es pecado que hay que despojarse. Dice, despojemos de todo pecado que nos asedia. Y uno dice, pero ¿cómo va a despojarme del pecado que me asedia? No es de sus fuerzas, sino en el lado de Cristo. El pecado también, ojo, que muchos, porque el pecado no me asedia, entonces yo lo puedo contemplar. ¿Sí me van a entender? Muchas personas dicen, lo acaricio. Ay, no, yo estoy conforme. Es un ejemplo. Pues yo nunca he sido infiel. Pues yo acaricio o admiro a los hombres que tienen varias mujeres. Y estoy admirando ese pecado. Hoy en día, muchos pecados la sociedad los admira y los aplaude. La infidelidad, el engañar a otras personas, porque uy, usted lo estafó, usted es una persona más hábil, más audaz, tiene agilidad. Son pecados. Y acá, ¿qué pecado ustedes y yo nos está asediando? ¿Qué pecado realmente en nuestra vida nos asedia, nos está asediando? Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si uno no sabe qué pecado lo está asediando, pues muy fácil. Hágase esta pregunta. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios? Y si ya uno se resuelve de dónde lo sacó Dios, entonces tengo que tener cuidado, porque ese pecado me va a asediar otra vez, me va a envolver para que yo vuelva a caer. Es un pecado muy sutil. Muy traicionero. Muy traicionero. Tengan cuidado, porque a veces quiere que uno diga, no, yo ya lo supe manejando. Déjame. Las concupiscencias siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Yo le tengo temor a lo que sea, Y déjame, ahora mi pregunta, ¿usted cómo lo está alimentando? ¿Cómo está alimentando ese pecado que lo está asediando? Y a veces, uno sin querer alimenta ese pecado. Y uno tiene que decir, Señor, pues toma control. Y acá nos está diciendo, despojémonos. ¿Para qué? Acá dice, despojemos de todo pecado, de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá hace una énfasis que ya venía diciendo, corramos. Pero acá hace dos puntos importantes que nosotros tenemos que saber. Primero, que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, para estimular, para poder
andar correctamente, para mirar que todo esté bien. Y miremos qué concupiscencia hay en nuestro corazón que motiva o anima ese pecado. Pero acá el versículo 2 hace un énfasis. Acá está haciendo, en el 1 está haciendo, oye, para correr una carrera, usted primero tiene que despojarse del peso y todo pecado que lo asedia. Ojo, que acá está diciendo, usted no es pecador o usted está viviendo en pecado. Hay pecados que están alrededor de su vida, que lo están asediando y mirando en cualquier momento a traerlo. Ojo, y a los hombres, ¿qué pecado nos asedia en la calle? Pues la lujuria, la infidelidad. ¿Y pero cómo? Pues mire las personas, mire las mujeres cómo se visten. Mire, yo estaba hablando con una persona y me decía, no, es que eso es, oye, eso es mortal. Yo antes no me fijaba, pero ahorita que estoy caminando en Cristo, oye, es fuerte. Y yo me tengo que mantener la vista y miro así. No, es una lucha fuerte. ¿Por qué? Porque ya sé que todo lo que yo veo tengo que glorificar a Dios. Y ese pecado a mí me asedia hoy en día la sociedad, porque las mujeres no colaboran y uno como hombre, oh, es muy fuerte. Entonces pues es muy fuerte también. Estos son los pecados que nos asedian, pero acá el versículo 2 hace un énfasis y lo muestra. Cuando el atleta va corriendo, él siempre va teniendo objetivo, ¿qué? La meta. Tengo que llegar a la meta. Pero acá hace algo muy lindo. ¿Quién me colabora con el versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí dice, puesto los ojos en Jesucristo. Su ejemplo es mucho mayor que los que vimos en el capítulo 11. Es mucho mejor que ellos. Y es muy, muy significativo que veamos que dice, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Es muy significativo porque dice Jesús. No pone la palabra Jesucristo ni Señor. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, están diciendo que nosotros está haciendo énfasis a la humanidad de Cristo. Ojo, que ese pasaje es muy lindo, que nosotros tenemos que ver que acá dice puesto los ojos en Jesús. En pocas palabras, en Jesús que estuvo como usted y yo, que estuvo un ministerio en la tierra, el cual mostró su fe con sus obras, con su paciencia, que él fue perseguido, que fue calumniado, pero puesto los ojos en ese hombre, que es un hombre ejemplo, un hombre totalmente diferente. Y wow, qué hombre. Entonces saliendo, miren, si ustedes van a mirar, véanlo como el hombre que es. Puesto los ojos en Jesús. Y acá dice el autor y consumador de la fe. Y puesto los ojos en Jesús, se refiere, fijen sus ojos únicamente en Él. Y quiten la vista de cualquier cosa que le estorbe o que le desvíe su atención a Cristo. Y yo hacía una comparación que día que me puse a mirar el canal de los animales y vi una pareja como cazaba. Y el cazador, ¿qué tiene que hacer? Estar en silencio y poner su vista en el animal. Y sigilosamente tiene que olvidar todo su alrededor y estar pendiente en el animal para disparar. Él no se puede distraer. Tiene que estar puestos los ojos en el animal. Igual. ¿Por qué? Porque si se distrae o falla, pues no caza. Y acá está diciendo algo muy importante. Puestos los ojos en Jesucristo. Y está diciendo, ustedes están en una carrera.
que estamos participando. Como el atleta o el deportista tiene la mirada o los ojos puestos en qué, en la meta, en el galardón, en el premio. Por eso se esfuerza. Y él está diciendo, oye, por favor, ponga los ojos puestos en Jesucristo, puestos en Él. No permita que hayan circunstancias que lo desvíen o personas que lo desvíen de su objetivo. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban en qué, en un momento muy difícil, que muchas personas lo estaban llevando nuevamente al judaísmo, diciéndole, usted está equivocado, mire, está mal. Y le están diciendo, no mira a las personas, ni mira a la religión, los ojos puestos en Jesucristo. Y acá dice algo muy lindo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Él demostró la fe. Demostró la fe, y el autor y consumador de la fe, algo bello que nosotros tenemos que hacer, un ejemplo de obediencia y paciencia. Pero ¿por qué? ¿Cuál paciencia tuvo nuestro Señor Jesucristo? Oye, le parece 3 años vivir con 12 hombres que eran totalmente diferentes, y que a veces cuando nosotros leemos evangelios vemos su reacción. Es un hombre de paciencia, un hombre de obediencia, porque él obedeció al Padre y muchas cosas obedecía a la ley. Y acá nos está diciendo, se tengan a este hombre como ejemplo. Este pasaje nos exhorta a dejar a un lado la incredulidad para fijarse únicamente en Jesucristo. Acá le está diciendo a ellos, dejen la incredulidad, despójense. Pongan los ojos en Él. Dejen de ser incrédulos por las circunstancias que está pasando. Y sí, de pronto era muy fuerte esas circunstancias. Y de pronto uno va a decir, yo pronto actuaría igual, así. Pero ellos tenían lo que hoy nosotros también tenemos, a Cristo, como ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y acá dice, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz. Oye, Jesucristo fue un ejemplo, y él lo sufrió en la cruz en obediencia. Y el versículo 3, ¿quién me colabora? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta desmayar. Acá siendo considerado al que sufrió tan contradictoriamente el pecado. Consideremos a quién, a Jesucristo. Mire, Él sufrió, pero venció. ¿Pero por qué? Porque era un ejemplo a seguir nosotros, un ejemplo de que nos demandaba más obediencia, y por algo que le dice, o nos dice, le dice a ellos y nos dice a nosotros: si ustedes van a correr la carrera de la fe, primero despójese de cualquier peso que le estorbe, y también despójese de esos pecados que lo están acechando. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto más esos pecados que nos están consumiendo? Aquí no habla eso, pero a mí me cuestionaba a mí mucho. A veces nosotros leemos la palabra, pero no le pedimos a Él que nos muestre nuestra necesidad espiritual. No vamos ansiosos a que nos evalúe. Yo que enseñando a una persona decía, mire, que usted cuántas veces se ve en el espejo. Mínimo 2 veces en el día. Y cuando usted se mira en el espejo, le muestra cómo está peinado, si está despeinado, y le muestra una necesidad que usted tiene. ¿Por qué nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, no vemos que necesitamos una necesidad espiritual? ¿Y por qué no le decimos, Señor, muéstrame realmente qué pecado me está acechando? Evalúame, Señor. Muéstrame si yo le estoy dando ganancia a ese pecado, si yo le estoy dando cariñitos,
si le estoy dando motivos para que Él más me aceche. Pero si nosotros no vamos y lo buscamos a Él, y buscamos la palabra con ese deseo de que nos ministre o que nos hable. El capítulo 11 se dedicó a demostrar que sí es posible vivir la vida en fe, y mostró unos ejemplos, y aún más siguen habiendo hoy en día ejemplos de personas que realmente viven en fe, ejemplos que uno ni siquiera le puede llegar a los tobillos. Pero aquí el versículo 12 comienza: usted también lo puede lograr, pero hay que despojarse de cualquier peso o de cualquier pecado que lo asedie. Pero aquí en el versículo 1 dice: ¿qué cosa debemos dejar? ¿Qué cosa usted tiene que dejar para que pueda hacer la carrera de la fe? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa realmente lo está impidiendo a ustedes que puedan tomar las acciones correctas? Y segundo, examinarnos nuestra vida. Examinemos nuestra vida. Realmente. ¿Y cómo la vamos a examinar? Pues obvio, por la palabra de Dios. Sí, es muy importante cuando Dios usa a aquellas personas que nos muestran cuando estamos fallando. Pero aún cuando muestre a esas personas, también tenemos que ir a Dios para que Él nos confirme realmente y que nos exhorte por medio de la palabra. ¿Cuál es el peso y el pecado que usted debe dejar? ¿Qué pecado realmente usted tiene que dejar? ¿Qué pecado usted está acariciando o permitiendo que su concupiscencia acaricie? Así que los padecimientos de Cristo deben servirnos como inspiración para seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en Jesucristo. Y acá cuando dice Jesucristo, ya lo dije, lo hace como un hombre. Él fue hombre. Tengamos los ojos puestos en Jesucristo. Como aquella persona que empieza a correr, tiene los ojos puestos en la meta o en el trofeo. Así nosotros mismos. Ahora la pregunta es: ¿qué cosa nos está desviando del objetivo? Un cazador no se puede desviar de tener su mirada en la presa. Uno que va corriendo, un corredor no puede quitar su vista de la meta. Ahora nosotros, ¿qué cosa nos está haciendo quitar la vista en Jesucristo? Salvador, todo lo que pasa en la iglesia o todo lo que pasa en la familia de los cristianos. Mire, me dio muy tristeza también que muchas personas dicen: oye, yo estuve caminando en Cristo, pero me desmotivó por el testimonio del hermano, y a mí yo ya no vuelvo más a la iglesia. Y yo le dije: oye, ¿tú en qué tenías los ojos? ¿En las personas o en Cristo? Las personas fallamos, todos fallamos, y no es una excusa, ni obvio, ni que decir: no, entonces yo fallo, entonces es normal. No, pero Dios nos demanda que nosotros tengamos que vivir una vida bien para Él. Ahora, ¿qué ejemplo nosotros tenemos? Cristo, el supremo ejemplo, el mejor ejemplo que usted puede tener. Y a veces nosotros comenzamos o fallamos: y yo quisiera ser como X. Sí, yo lo cometí muy seguido, pero mi imagen a seguir es Cristo. Mi imagen a comportarme allá en la calle o en el trabajo es Cristo. Y esa es la imagen realmente. Y a veces nosotros fallamos. Y la pregunta es, para concluir, ¿usted qué ejemplo tiene? ¿A quién tiene como ejemplo? ¿Tiene a Cristo? ¿Lo está demostrando? ¿Lo estamos demostrando que Jesucristo es nuestro ejemplo? Y ojo, Jesucristo es nuestro ejemplo en amor y paciencia. Dos ejemplos que nosotros fallamos: amor y paciencia. Él no tuvo paciencia, aún no tiene paciencia, y nos demuestra el amor. Entonces, si es el ejemplo Cristo, ¿por qué nosotros nos comportamos así como nos comportamos?
es entre ustedes y Cristo. Pero espero que esta pequeña porción nos haya abierto y nos muestre, y que nosotros veamos la conclusión. ¿Qué peso tengo que desechar? ¿Y qué pecado realmente mi vida me está asediando? O al pronto ya no lo está asediando, se lo está llevando. Ya lo alcanzó, como dice Laura. Dios tenga misericordia de ustedes y de mí, porque estamos en una carrera y el enemigo o Satanás quiere que nosotros frenemos y que no rindamos lo que Dios quiere. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Te la ponemos en tus manos y clamamos, Señor, para que tú nos muestres que tenemos que despojarnos, qué peso hay en nuestras vidas que tenemos que dejar, y muéstranos, Señor, qué pecado realmente nos está asediando y que nosotros no hemos visto, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y la alabanza tuya, Señor. Toma control desde este momento de todo lo que nosotros hagamos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el sustento de esos hogares, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa fuente de provisión sobrenatural que tú has puesto en las mesas de cada uno de nosotros. Clamamos, Señor, por esas alacenas, por esos trabajos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos colocaste en estas circunstancias de aislamiento, pero no dudamos que tú seas nuestro proveedor, nuestro sustento. Gracias, Señor, por bendecir también y sustentar esta obra tuya como la capilla. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitación. Recuerden que ahorita tienen niños. También el martes hay hombres. También los miércoles Débora. Dentro de este sábado, dentro de mañana, en 8 días, están los jóvenes. Recuerden que los discipulados, aquella persona que quiere tomar discipulado, avíseme para que yo conectarlo con un facilitador. No siendo más, que mi Dios los bendiga.